Hoy en Reman Critica vamos a hablar de una película que no pasa desapercibida, una historia de acción intensa, supervivencia extrema y determinación absoluta, Sisu 2022, dirigida por Jalmari Elander y protagonizada por Jorma Tommila. En esta película viajamos a la Laponia de 1944, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, donde un hombre solitario encuentra oro, pero también se cruza en el camino equivocado, frente a un grupo de soldados nazis despiadados. Lo que parece una simple historia de persecución se convierte en una batalla brutal por la supervivencia, donde la voluntad humana es puesta al límite. Aquí no hay grandes discursos ni largas conversaciones, hay miradas intensas, paisajes imponentes y una acción directa que no da respiro. Pero la gran pregunta ¿es solo otra película de acción violenta o realmente ofrece algo diferente? ¿Vale la pena verla o es puro espectáculo sin profundidad? En este video vamos a analizar su historia, sus actuaciones, la dirección, la intensidad de sus escenas y, por supuesto, si realmente merece tu tiempo. Así que quédate hasta el final, porque aquí en Reman Critica vamos a desmenuzar cada detalle y decirte con total honestidad si Sisu 2022 es una joya del cine de acción o simplemente una experiencia exagerada más. Empezamos. Sisu 2022 es una película de acción y supervivencia dirigida por Jalmari Elander y protagonizada por Jorma Tommila. Ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Laponia, al norte de Finlandia, la historia combina violencia estilizada, tensión constante y un tono casi mítico para narrar la odisea de un hombre solitario enfrentado a un destacamento nazi. El título hace referencia a un concepto finlandés que alude a la determinación inquebrantable y la capacidad de resistir más allá de los límites humanos. Esa idea es el corazón de la película y define al protagonista desde la primera escena hasta el desenlace. La historia se sitúa en 1944, cuando las tropas alemanas, en retirada tras la guerra contra la Unión Soviética, aplican una política de tierra quemada mientras abandonan Finlandia. En medio de ese paisaje devastado aparece Atami Korpi, un soldado finlandés que vive aislado en la naturaleza. Se le presenta como un hombre taciturno, endurecido por la guerra y marcado por un pasado sangriento. Korpi se dedica a buscar oro en las vastas y áridas extensiones de Laponia, acompañado únicamente por su caballo y su perro. Su vida es austera, silenciosa y solitaria, lejos de cualquier conflicto humano, como si intentara enterrar los recuerdos de la guerra bajo la tierra que excava. Un día, tras un arduo trabajo, Korpi encuentra una importante veta de oro. La emoción no se expresa con palabras, sino con una mirada intensa y una determinación renovada. Llena sus alforjas con el metal precioso y emprende el viaje hacia el sur con la intención de venderlo en la ciudad más cercana. Sin embargo, el destino lo enfrenta a una patrulla nazi comandada por un oficial brutal y arrogante llamado Bruno Eldorf. Este grupo forma parte de una unidad que se retira del territorio finlandés, dejando destrucción a su paso. En el primer encuentro entre Korpi y los soldados alemanes se percibe tensión, pero también un engañoso equilibrio. Los nazis inspeccionan sus pertenencias y sospechan que transporta algo valioso, aunque en ese momento no descubren el oro. Lo dejan marchar, pero pronto se dan cuenta de la riqueza que lleva consigo. Movidos por la codicia, deciden perseguirlo para apoderarse del botín. Lo que para ellos parece una presa fácil se convierte en una pesadilla. La persecución se transforma rápidamente en una guerra personal. Korpi demuestra que no es un buscador de oro común. A través de pequeñas pistas y comentarios de personajes secundarios, se revela que fue un legendario comando durante la guerra, conocido por su ferocidad y eficacia letal. Los nazis comienzan a comprender que se han enfrentado a alguien que no solo sabe matar, sino que parece imposible de detener. A partir de este punto, la película adopta una estructura episódica en la que cada enfrentamiento es más intenso que el anterior. Korpi utiliza el terreno a su favor, campos minados, ríos helados, colinas áridas y restos de vehículos abandonados se convierten en escenarios de emboscadas ingeniosas y brutales. Con recursos limitados, improvisa armas y trampas, mostrando una creatividad feroz para sobrevivir.
La violencia es explícita y estilizada, pero también funcional dentro del relato. Cada acto refuerza la idea de que la voluntad del protagonista es indestructible. En una de las secuencias más impactantes, Corpi es capturado y aparentemente ejecutado. Sin embargo, logra sobrevivir de forma casi sobrehumana, regresando una y otra vez para eliminar a sus perseguidores. La narrativa juega con la imagen de un hombre que trasciende los límites físicos, convirtiéndose en una especie de fuerza de la naturaleza. No es simplemente un humano defendiendo su oro, es la personificación del Sisu, la determinación absoluta frente a la adversidad. El personaje de Eldorf encarna la crueldad y el oportunismo del régimen nazi en retirada. A medida que sus hombres caen uno por uno, su arrogancia inicial se transforma en desesperación. La relación entre cazador y presa se invierte gradualmente. Corpi no huye, más bien parece atraer a sus enemigos hacia su destrucción. Cada baja en las filas alemanas incrementa la tensión y refuerza el contraste entre la disciplina militar organizada y la voluntad individual imparable. La película también introduce a un grupo de mujeres capturadas por los nazis, obligadas a viajar con ellos. Estas mujeres sirven como testigos del enfrentamiento y representan a las víctimas civiles del conflicto. Aunque su participación en la acción es limitada durante gran parte de la trama, su presencia añade una dimensión humana y moral a la historia. Observan con asombro cómo el hombre silencioso que parecía insignificante se convierte en el verdugo de sus opresores. El entorno juega un papel crucial. Los vastos paisajes de Laponia, con sus cielos abiertos y tierras desoladas, subrayan la sensación de aislamiento. No hay ciudades bulliciosas ni refugios seguros. La naturaleza es tan hostil como los soldados enemigos. El frío, el agua helada y la falta de recursos son amenazas constantes. Sin embargo, Corpi parece fundirse con ese entorno, moverse con naturalidad en él, como si perteneciera más a la tierra que a la sociedad humana. A medida que avanza la trama, la violencia escala hasta niveles casi míticos. Hay escenas en las que Corpi sobrevive a heridas graves y situaciones aparentemente fatales. Esta exageración deliberada no busca realismo estricto, sino construir una figura legendaria. La película adopta un tono cercano al western o al relato épico, donde el héroe encarna una idea más que una persona común. El oro, en este sentido, no es solo riqueza material, simboliza la recompensa por el sufrimiento y la perseverancia. En el clímax, la confrontación final entre Corpi y Eldorf ocurre en medio del caos de la retirada alemana. El oficial, cada vez más desesperado, intenta escapar con el oro, pero la determinación de Corpi resulta inquebrantable. La lucha final es brutal y directa, un enfrentamiento físico que resume todo el conflicto previo. No hay grandes discursos ni declaraciones ideológicas, solo la confrontación entre la codicia y la voluntad férrea. Finalmente, Corpi logra recuperar su oro y continuar su camino. Llega a la ciudad, donde el contraste entre la civilización y la brutalidad vivida resulta evidente. Su aspecto ensangrentado y desgastado provoca miradas de asombro, pero él permanece imperturbable. Cambia el oro por dinero, cumpliendo el objetivo que lo impulsó desde el principio. La historia concluye con una sensación de cierre austero. El hombre que sobrevivió a la guerra y a la persecución nazi ha demostrado que su espíritu no puede ser doblegado. En esencia, Sisu 2022 es una historia sencilla en su argumento, pero poderosa en su ejecución. Se centra en la resistencia individual frente a la opresión y la adversidad extrema. A través de un protagonista casi silencioso, la película explora el concepto de determinación absoluta, mostrando cómo la voluntad humana puede convertirse en una fuerza imparable. La combinación de paisajes imponentes, violencia estilizada y narrativa minimalista crea una experiencia intensa y directa. Más allá de la acción, la película puede interpretarse como una metáfora sobre la identidad finlandesa y la resistencia histórica del país. El término Sisu no tiene una traducción exacta en otros idiomas, pero encapsula una filosofía de perseverancia ante lo imposible. Corpi es la encarnación viviente de esa idea, un hombre que, despojado de todo excepto su voluntad, se enfrenta a un ejército y prevalece. Así,
La trama de Sisu 2022 avanza como una balada sangrienta sobre la supervivencia. Cada escena reafirma que la verdadera fuerza no reside en el poder militar ni en la superioridad numérica, sino en la determinación inquebrantable de quien se niega a rendirse. El elenco combina actores finlandeses e internacionales que aportan distintas capas de fuerza, crueldad y humanidad a una narración centrada principalmente en la supervivencia y la determinación absoluta. Cada intérprete contribuye de manera decisiva a la atmósfera áspera y brutal que define la película. El protagonista indiscutible es Jorma Tommila, quien interpreta a Atami Korpi. Su trabajo es el corazón de la película. Korpi es un hombre de pocas palabras, prácticamente silencioso durante casi todo el metraje, lo que exige que la actuación se base principalmente en la expresión corporal, la mirada y la presencia física. Tommila construye un personaje que parece más una fuerza de la naturaleza que un ser humano convencional. Su rostro curtido, su postura firme y su forma de moverse transmiten determinación incluso cuando está gravemente herido. La interpretación no depende de largos diálogos ni de discursos emotivos, al contrario, se apoya en silencios cargados de significado. El actor logra que cada gesto tenga peso dramático, desde la manera en que observa el oro recién descubierto hasta la frialdad con la que enfrenta a sus enemigos. Su desempeño físico es exigente, ya que participa en escenas de acción extremas que requieren resistencia, coordinación y credibilidad en combates cuerpo a cuerpo. Tommila convierte a Korpi en un símbolo del Sisu, encarnando la perseverancia absoluta con una actuación contenida pero poderosa. En el rol del antagonista principal se encuentra Axel Haney, quien interpreta al oficial nazi Bruno Haldorf. Su trabajo ofrece el contrapunto necesario frente al silencio del protagonista. Hennie construye un villano arrogante, cruel y progresivamente desesperado. En las primeras escenas transmite seguridad y desprecio, encarnando a un oficial acostumbrado a ejercer poder sin cuestionamientos. Su lenguaje corporal es dominante, camina con confianza, mantiene una postura erguida y habla con tono firme. Sin embargo, a medida que sus hombres son eliminados y la situación se vuelve incontrolable, su actuación evoluciona hacia la frustración y el miedo. Esa transformación es clave para el desarrollo dramático. Hennie no interpreta a un villano caricaturesco, sino a un hombre que pierde el control frente a una amenaza que no comprende. Su trabajo vocal también es relevante, ya que utiliza el idioma y el tono para reforzar la jerarquía militar y la tensión constante dentro del grupo. El enfrentamiento final con Korpi se sostiene en gran medida gracias al contraste entre la furia desesperada de Haldorf y la implacable determinación silenciosa del protagonista. Otro miembro importante del elenco es Jack Dolan, quien interpreta a Wolf, uno de los soldados nazis más jóvenes del pelotón. Dolan aporta una dimensión distinta al grupo antagonista. Su personaje no posee el liderazgo de Haldorf, pero sí representa la brutalidad impulsiva y la obediencia ciega. El actor trabaja desde la intensidad emocional y la agresividad física, mostrando a un soldado que busca demostrar su valía a través de la violencia. En varias escenas, su interpretación transmite una mezcla de temor y deseo de aprobación, lo que añade una capa psicológica interesante. Aunque forma parte del grupo opresor, el actor sugiere que su personaje está atrapado en una maquinaria bélica que lo supera. Mimosa Guilamo interpreta a Aino, una de las mujeres capturadas por los nazis. Su papel es fundamental para introducir una perspectiva civil dentro de la narrativa. Guilamo ofrece una actuación contenida pero expresiva, centrada en las miradas y reacciones ante la violencia que presencia. A través de su personaje se refleja el sufrimiento de las víctimas inocentes de la guerra. La actriz logra transmitir miedo, esperanza y resiliencia sin caer en exageraciones. Su presencia en pantalla sirve como recordatorio constante de lo que está en juego más allá del oro y la venganza. Aino observa el enfrentamiento entre Korpi y los nazis con una mezcla de incredulidad y admiración, convirtiéndose en testigo del mito en construcción. En el reparto también destaca Onni Tommila, quien interpreta a uno de los soldados alemanes. Su participación, aunque secundaria, contribuye al retrato colectivo del pelotón en retirada. Onni,
hijo de Jorma Tommila en la vida real, ya había trabajado con el director en proyectos anteriores, lo que aporta una continuidad artística interesante. Su personaje refleja la disciplina militar y el miedo creciente ante la amenaza invisible que representa Corti. A través de pequeños gestos y reacciones, el actor muestra cómo el terror se instala progresivamente en el grupo. El conjunto de soldados que acompaña a Eldorf funciona casi como un personaje colectivo. Cada actor aporta matices distintos, algunos encarnan la brutalidad despiadada, otros la inseguridad y otros la simple obediencia mecánica. Esta construcción coral permite que la amenaza no recaiga en un único villano, sino en una estructura entera de opresión. Las interpretaciones en conjunto generan una dinámica de grupo creíble, especialmente en las escenas de discusión estratégica o en los momentos de pánico tras las emboscadas. La tensión interna aumenta conforme el número de hombres disminuye y los actores logran reflejar esa descomposición psicológica. Un elemento destacable del trabajo actoral en la película es el compromiso físico. Muchas escenas se desarrollan en condiciones extremas, agua helada, explosiones, terrenos rocosos y combates violentos. El reparto se involucra plenamente en estas secuencias, lo que aporta autenticidad. En particular, Jorma Tommila asume un desgaste físico visible a lo largo del metraje. Su cuerpo se convierte en un mapa de heridas, pero su postura nunca pierde firmeza. Ese contraste entre fragilidad corporal y fortaleza mental es esencial para el impacto del personaje. La dirección de actores por parte de Jalmari Elander apuesta por la economía de palabras. Los diálogos son concisos y en muchos casos el silencio comunica más que cualquier frase. Esta decisión narrativa obliga a los intérpretes a confiar en la expresión corporal y la intensidad visual. El resultado es un estilo interpretativo cercano al western clásico o al cine de acción más estilizado, donde el héroe es definido por sus actos más que por sus discursos. El elenco entiende esta lógica y adapta su trabajo a ese tono casi mítico. También es importante señalar la química implícita entre el protagonista y sus antagonistas. Aunque Corpi apenas habla, la interacción con Eldorf está cargada de significado. Cada encuentro visual entre ambos actores construye una rivalidad creciente. La tensión no se basa en intercambios verbales elaborados, sino en la certeza de que uno representa la codicia y el abuso de poder, mientras el otro encarna la resistencia absoluta. Esa oposición se hace tangible gracias a la entrega de ambos intérpretes. El trabajo del elenco femenino, aunque menos extenso en tiempo en pantalla, aporta equilibrio emocional. Mimosa Guilamo y las actrices que interpretan a las otras mujeres cautivas transmiten vulnerabilidad, pero también dignidad. No son simples figuras decorativas, su presencia recuerda constantemente las consecuencias humanas del conflicto. Las miradas que intercambian con Corpi sugieren una comprensión silenciosa, reconocen en él la posibilidad de liberación. En conjunto, el reparto de Sisu 2022 logra sostener una historia sencilla a través de actuaciones intensas y comprometidas. La película depende en gran medida de la credibilidad física y emocional de sus intérpretes y el elenco responde con una entrega total. Jorma Tommila lidera con una actuación casi sin palabras que, paradójicamente, dice todo lo necesario sobre la determinación humana. Axel Genie ofrece un antagonista convincente cuya caída progresiva añade tensión dramática. Los actores secundarios refuerzan la atmósfera de amenaza constante y aportan realismo al grupo militar. El resultado es un trabajo actoral que transforma una narrativa de supervivencia en una experiencia casi legendaria. Cada miembro del elenco entiende el tono estilizado de la película y adapta su interpretación a esa intensidad. La combinación de silencio, violencia física y miradas cargadas de significado convierte a Sisu 2022 en una obra donde la actuación no se mide por la cantidad de palabras pronunciadas, sino por la fuerza de la presencia en pantalla. Sisu 2022, dirigida por Jalmari Elander y protagonizada por Jorma Tommila, es una película que desde su planteamiento deja claro que no pretende ser un drama bélico tradicional ni una reconstrucción histórica realista. Es, ante todo, una experiencia intensa, estilizada y directa que mezcla acción extrema con una narrativa casi mítica.
La pregunta de si vale la pena verla depende en gran medida de lo que el espectador busque en una película, pero en términos de identidad, coherencia y fuerza visual, es una propuesta contundente y singular dentro del cine de acción reciente. La premisa es sencilla. Un buscador de oro solitario en la Laponia de 1944 se enfrenta a un destacamento nazi que intenta robarle su hallazgo. Con esa base mínima, la película construye una historia de supervivencia que se apoya más en la acción que en el diálogo. Desde el inicio, el ritmo es claro y decidido. No hay largas introducciones ni explicaciones innecesarias. La narración es eficiente y se centra en el conflicto principal casi de inmediato. Este enfoque puede resultar refrescante para quienes disfrutan de historias directas, sin subtramas complejas ni giros argumentales elaborados. Uno de los mayores aciertos del filme es su identidad visual. Los paisajes abiertos y áridos de Laponia no son solo un fondo, sino un elemento activo de la narrativa. La inmensidad del entorno refuerza la sensación de aislamiento del protagonista y amplifica la tensión. La fotografía aprovecha los contrastes entre la tierra dorada, el cielo amplio y la violencia cruda que estalla en medio de ese silencio natural. Esta combinación crea una estética cercana al western clásico, pero trasladada al contexto de la Segunda Guerra Mundial en el norte de Europa. En cuanto a la actuación, Jorma Tommila construye un protagonista casi silencioso que recuerda a los héroes lacónicos del cine clásico. Su personaje apenas habla, pero su presencia domina la pantalla. La interpretación se basa en la mirada, la postura y la resistencia física. Esta elección narrativa es arriesgada, porque no todos los espectadores conectan fácilmente con personajes que expresan poco verbalmente. Sin embargo, en este caso funciona, ya que la historia gira en torno a la determinación pura más que al desarrollo psicológico profundo. El protagonista no es complejo en términos emocionales, es una fuerza de voluntad encarnada. El antagonista, interpretado por Aksel Haney, aporta el contrapunto necesario. Su personaje encarna la arrogancia y la brutalidad del oficial nazi en retirada. La película no busca matices morales en este bando, los villanos son claramente crueles y codiciosos. Esto puede parecer simplista, pero encaja con el tono casi legendario del relato. No se trata de un drama moral ambiguo, sino de una confrontación directa entre opresores y un hombre que se niega a rendirse. Uno de los aspectos más comentados de la película es su violencia. Las escenas de acción son explícitas, gráficas y en ocasiones exageradas. No se trata de una violencia sugerida o elegante, es frontal y sin concesiones. Para algunos espectadores, esto será un punto fuerte, ya que aporta intensidad y adrenalina. Para otros, puede resultar excesivo o incluso innecesario. Es importante tener claro que la película no suaviza sus enfrentamientos ni busca agradar a todos los públicos. Es un filme que abraza su crudeza como parte esencial de su identidad. La estructura narrativa también merece atención. La historia avanza casi como una serie de enfrentamientos episódicos, donde cada secuencia de acción supera a la anterior en intensidad. Este esquema puede generar una sensación de repetición para quienes buscan mayor desarrollo dramático. Sin embargo, también contribuye a construir la idea de que el protagonista es imparable, casi mítico. La repetición no es accidental, refuerza la noción de resistencia inquebrantable que define el concepto de Sisu. En términos de duración, la película es relativamente concisa. No se extiende más de lo necesario y evita el relleno. Esta economía narrativa juega a su favor, ya que mantiene la tensión constante. No hay grandes pausas ni desvíos argumentales. Cada escena está orientada a intensificar el conflicto central. Para el espectador que aprecia historias compactas y directas, esto es una ventaja significativa. Desde una perspectiva temática, la película puede interpretarse como una exaltación de la perseverancia individual frente a la opresión. No profundiza demasiado en el contexto histórico ni en la complejidad política del momento. La Segunda Guerra Mundial funciona más como escenario que como tema central. Esto puede ser visto como una limitación si se espera un análisis más profundo del periodo,
pero también permite que la historia se enfoque en su núcleo emocional, la resistencia humana llevada al extremo. Comparada con otras películas de acción contemporáneas, Sisu se distingue por su ambientación poco común y su tono casi de fábula violenta. No depende de efectos digitales excesivos ni de grandes discursos patrióticos. Su fuerza radica en la simplicidad de su planteamiento y en la contundencia de su ejecución. Es una obra que sabe exactamente qué quiere ser y no intenta transformarse en algo más sofisticado de lo que su esencia permite. Ahora bien, ¿vale la pena verla? La respuesta depende del tipo de experiencia cinematográfica que se busque. Si el espectador disfruta de películas de acción intensas, con un protagonista fuerte y pocas palabras, y no le incomoda la violencia explícita, entonces la película ofrece una experiencia sólida y memorable. Es especialmente recomendable para quienes aprecian historias de supervivencia con un tono casi mítico. La combinación de paisaje, música y acción crea una atmósfera envolvente que mantiene la atención de principio a fin. Por otro lado, quienes prefieren narrativas más complejas, con desarrollo psicológico profundo y conflictos morales elaborados, pueden encontrarla limitada. El guión no explora en detalle el pasado del protagonista ni ofrece grandes reflexiones filosóficas. Su fortaleza está en la acción y la intensidad visual, no en el análisis introspectivo. También es importante considerar la tolerancia personal a la violencia gráfica. Algunas escenas pueden resultar impactantes o incómodas para ciertos espectadores. La película no oculta la brutalidad de sus enfrentamientos y, en varios momentos, parece disfrutar de su exageración estilizada. Este rasgo es parte de su propuesta estética, pero no será del gusto de todos. En términos técnicos, la dirección es firme y coherente. Jalmari Elander mantiene un tono uniforme y evita desviarse de la esencia del proyecto. La música acompaña adecuadamente la tensión y refuerza el carácter épico del protagonista. El montaje es ágil, lo que contribuye a la sensación de inmediatez y peligro constante. En conclusión, Sisu 2022 es una película que cumple con lo que promete: acción intensa, un protagonista imparable y una narrativa directa. No intenta ser un drama histórico complejo ni una reflexión profunda sobre la guerra. Es una historia de resistencia llevada al extremo, contada con estilo visual y convicción. Para el público adecuado, es una experiencia entretenida y poderosa. Para quienes buscan sutileza o complejidad emocional, puede resultar demasiado simple o excesiva. A diferencia de muchas superproducciones modernas que dependen casi completamente de efectos digitales, esta película opta por un equilibrio interesante entre lo práctico y lo digital. Esa combinación es clave para que la violencia y la acción resulten impactantes sin perder credibilidad visual. Uno de los aspectos más destacables es que el CGI en esta película no está diseñado para ser evidente. Su función principal es complementar y ampliar los efectos prácticos, no reemplazarlos por completo. Esto se nota especialmente en las explosiones, los disparos y los impactos de bala. En muchas escenas, las detonaciones de minas y vehículos parecen físicas, pero están reforzadas digitalmente para aumentar la escala y el dramatismo. El fuego, el humo y los fragmentos volando por el aire combinan elementos reales con simulaciones generadas por computadora que intensifican la sensación de peligro. En las secuencias de explosiones, el trabajo de VFX se centra en ampliar el entorno. Cuando un vehículo militar estalla, por ejemplo, es común que la explosión inicial sea práctica, pero el fuego adicional, las ondas expansivas y ciertos elementos de destrucción se agreguen digitalmente. Esto permite controlar mejor la seguridad del rodaje sin sacrificar espectacularidad. Además, la integración está cuidadosamente trabajada para que el espectador no perciba una ruptura visual entre lo real y lo digital. Las escenas de disparos también se benefician del uso de efectos visuales. Aunque se emplean armas reales adaptadas para rodaje con fogueo, muchos destellos de disparo, impactos de bala y chispas son añadidos digitalmente. Esto permite una mayor precisión en la coreografía de acción y evita riesgos innecesarios.
Los impactos sobre superficies metálicas, tierra o madera suelen reforzarse con partículas generadas por computadora que hacen que cada enfrentamiento se sienta más intenso y visceral. Un punto particularmente interesante es el uso del CGI en las escenas acuáticas. Hay una secuencia en la que el protagonista debe sobrevivir bajo el agua en condiciones extremas. En este tipo de escenas, los efectos visuales ayudan a crear burbujas, sangre diluida en el agua y una sensación de profundidad que sería difícil de lograr completamente de manera práctica. La manipulación digital del color y la iluminación bajo el agua intensifica la tensión y refuerza la sensación de asfixia y peligro. El entorno natural de Laponia juega un papel fundamental en la película y aunque muchos paisajes son reales, el CGI se utiliza para ampliar la escala del escenario. En varias tomas panorámicas se emplea composición digital para eliminar elementos modernos no deseados y para extender visualmente el horizonte. Esto permite recrear con mayor fidelidad el contexto de 1944 sin distracciones contemporáneas. Además, en ciertas escenas se añaden digitalmente columnas de humo en el fondo o estructuras destruidas para reforzar la idea de guerra y devastación. La recreación de vehículos militares también implica efectos visuales. Aunque se utilizaron vehículos reales cuando fue posible, en algunos planos se recurre a modelos digitales para mostrar convoys más grandes o maniobras peligrosas. Esto es especialmente evidente en escenas donde se requiere mostrar varios camiones en movimiento en terrenos difíciles o cuando ocurren explosiones que destruirían completamente un vehículo real. La combinación de partes físicas con extensiones digitales permite crear una sensación de escala mayor sin necesidad de contar con decenas de vehículos auténticos. Otro aspecto importante es la corrección digital de heridas y sangre. La película es conocida por su violencia explícita y en muchas ocasiones los efectos de maquillaje práctico se complementan con retoques digitales. La sangre salpicando en el aire, los impactos en el cuerpo y ciertos detalles anatómicos se mejoran con CGI para hacerlos más impactantes. Este tipo de trabajo requiere precisión para no caer en lo artificial. En general, la integración logra mantener una textura creíble que encaja con el tono exagerado pero estilizado de la película. En las escenas de combate cuerpo a cuerpo, los efectos visuales cumplen una función de seguridad. Algunos golpes y caídas se suavizan digitalmente para proteger a los actores durante el rodaje. Por ejemplo, cuando el protagonista cae desde cierta altura o es lanzado contra superficies duras, se utilizan cables de seguridad que luego son eliminados digitalmente en postproducción. Esta técnica es común en el cine de acción contemporáneo y permite ejecutar secuencias más arriesgadas sin comprometer la integridad física del elenco. La atmósfera también se ve reforzada por efectos digitales. El polvo suspendido en el aire, la neblina en el horizonte y ciertas variaciones en el cielo se ajustan en postproducción para crear una sensación más dramática. En algunas tomas, el cielo puede ser reemplazado o modificado digitalmente para lograr una iluminación más cinematográfica. Estos cambios son sutiles, pero contribuyen significativamente al tono épico y casi mítico de la historia. Un elemento clave en la película es la sensación de escala y soledad. Para potenciar esa percepción, el VFX amplía ciertos planos abiertos. Cuando el protagonista camina por vastas extensiones de tierra, la composición digital puede extender el terreno, añadir montañas lejanas o eliminar marcas de rodaje. Esto no solo mejora la estética, sino que refuerza la narrativa visual de aislamiento y resistencia individual frente a la inmensidad. En términos de integración técnica, uno de los mayores logros es que el CGI no domina la imagen. A diferencia de producciones con fondos verdes evidentes, aquí el uso de escenarios naturales reduce la necesidad de recreaciones completas por computadora. Esto hace que los efectos digitales funcionen como una herramienta invisible que apoya la historia sin distraer al espectador. La coherencia visual se mantiene porque la base es física y realista. También se puede destacar el trabajo de colorización digital. La corrección de color en postproducción intensifica los tonos dorados de la tierra y los contrastes entre luz y sombra.
Aunque esto no es CGI en el sentido tradicional, forma parte del proceso digital que da forma a la estética final. La imagen adquiere un tono ligeramente estilizado que resalta la dureza del entorno y la violencia de las escenas. En cuanto a la recreación de explosiones de gran escala, algunas secuencias combinan elementos prácticos con simulaciones digitales avanzadas de partículas. Estas simulaciones permiten controlar la dirección de escombros, la densidad del humo y la duración del fuego. El resultado es más espectacular que una explosión puramente práctica, pero sin perder la sensación de peso físico. Es importante señalar que la película no busca un realismo absoluto en cada efecto. En varias escenas, la exageración es intencional. Algunos momentos rozan lo sobrehumano y el CGI ayuda a reforzar esa cualidad casi legendaria del protagonista. Sin embargo, incluso en esos casos, los efectos mantienen una textura coherente con el mundo visual presentado. En conclusión, el CGI y los VFX en Sisu 2022 no están diseñados para impresionar por su espectacularidad tecnológica, sino para servir a la narrativa de manera discreta y efectiva. La película apuesta por una base sólida de efectos prácticos y acción real, utilizando la tecnología digital como complemento para ampliar la escala, intensificar la violencia y garantizar la seguridad del rodaje. Esta combinación logra un equilibrio que aporta impacto visual sin caer en la artificialidad excesiva. El resultado es una experiencia visual intensa donde lo digital se integra con lo físico para construir una historia de resistencia extrema. Más que una exhibición de efectos generados por computadora, la película demuestra cómo el CGI puede utilizarse con moderación y precisión para reforzar la credibilidad y el poder narrativo de una obra de acción. Su estilo directo, su violencia explícita y su narrativa minimalista hacen que no sea una propuesta neutral, o conecta fuertemente con el espectador o lo deja a cierta distancia. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué esta producción ha llamado la atención dentro del cine de acción contemporáneo. Uno de los principales puntos positivos es su identidad clara y definida. Desde el inicio, la película sabe exactamente qué quiere ser, una historia de supervivencia brutal con un protagonista casi mítico. No intenta convertirse en un drama histórico profundo ni en una reflexión filosófica compleja sobre la guerra. Esa coherencia tonal le da fuerza. La dirección mantiene un estilo consistente de principio a fin, evitando desviaciones innecesarias. Esta claridad narrativa resulta refrescante en un panorama donde muchas producciones buscan abarcar demasiado y terminan perdiendo enfoque. Otro aspecto destacable es la presencia del protagonista. Jorma Tommila ofrece una interpretación física poderosa que sostiene la película prácticamente en solitario. Su personaje, un hombre de pocas palabras, se define por sus acciones más que por sus diálogos. Esta elección aporta intensidad y crea una figura casi legendaria. La economía verbal se convierte en una virtud, ya que obliga al espectador a interpretar emociones a través de miradas y gestos. El silencio del protagonista no se siente vacío, sino cargado de determinación. El apartado visual es otro de los grandes aciertos. Los paisajes abiertos y desolados aportan una sensación de inmensidad y aislamiento que refuerza la narrativa. La fotografía aprovecha los contrastes entre la naturaleza aparentemente tranquila y la violencia que estalla en medio de ella. El uso de escenarios reales le da autenticidad y textura a la imagen. Esta conexión con el entorno natural hace que la película tenga una estética particular que la diferencia de muchas producciones de acción rodadas principalmente en estudios. La acción, sin duda, es uno de los mayores puntos fuertes. Las escenas están coreografiadas con precisión y creatividad. Cada enfrentamiento tiene su propio ritmo y dinámica. La combinación de efectos prácticos con retoques digitales permite que las secuencias resulten impactantes sin perder completamente la sensación de realismo físico. La película no se limita a tiroteos repetitivos, introduce variaciones en el entorno y en las estrategias del protagonista, lo que mantiene el interés y evita que la acción se vuelva monótona. También es positivo el ritmo narrativo. La duración es relativamente ajustada y la historia avanza sin grandes pausas.
No hay subtramas que distraigan ni momentos innecesarios que alarguen el metraje. Esta concisión beneficia a la película ya que mantiene la tensión constante. El espectador sabe que cada escena empuja la historia hacia adelante. La ausencia de relleno contribuye a que la experiencia sea intensa y directa. Otro punto favorable es el tono casi mítico que envuelve al protagonista. La película abraza cierta exageración en su planteamiento, lo que permite disfrutarla como una especie de fábula violenta sobre la resistencia humana. Este enfoque estilizado puede resultar muy atractivo para quienes disfrutan del cine de acción con un toque épico. La construcción del personaje como símbolo de determinación absoluta añade una dimensión temática interesante, especialmente en relación con la idea de perseverancia frente a la adversidad. Sin embargo, esa misma estilización también puede convertirse en un punto negativo para algunos espectadores. Uno de los principales cuestionamientos hacia la película es la falta de profundidad en el desarrollo de personajes secundarios. El antagonista, aunque efectivo, no tiene un arco especialmente complejo. Los soldados que lo acompañan funcionan más como obstáculos que como individuos con matices. Esta simplificación puede hacer que la narrativa se sienta limitada en términos dramáticos. La violencia explícita es otro elemento que divide opiniones. Si bien para muchos es parte esencial de la identidad de la película, para otros puede resultar excesiva. Hay escenas particularmente crudas que pueden incomodar a espectadores sensibles. En algunos momentos, la exageración de la violencia roza lo caricaturesco, lo que puede afectar la suspensión de incredulidad. Quienes busquen una representación más sobria del conflicto bélico podrían encontrar este enfoque demasiado estilizado. También se puede señalar como punto negativo la falta de exploración histórica profunda. La Segunda Guerra Mundial funciona principalmente como contexto, no como tema central. No se profundiza en las implicaciones políticas ni en la complejidad del periodo. Para quienes esperan un análisis más detallado del conflicto o una representación más amplia del entorno social, la película puede parecer superficial. El enfoque está completamente centrado en la experiencia individual del protagonista. Otro aspecto discutible es la estructura repetitiva de la narrativa. La historia avanza a través de una serie de enfrentamientos que siguen un patrón similar: persecución, emboscada, eliminación de enemigos y avance hacia el siguiente obstáculo. Aunque cada escena introduce variaciones, la fórmula general se mantiene. Para algunos espectadores, esta repetición puede disminuir la sorpresa y generar cierta previsibilidad. En cuanto al desarrollo emocional, la película mantiene una distancia deliberada. El protagonista es enigmático y apenas conocemos detalles de su pasado. Esta decisión refuerza su aura legendaria, pero también limita la conexión emocional profunda. Algunos espectadores pueden sentir que la película carece de momentos íntimos o reflexivos que equilibren la acción constante. A pesar de estos puntos negativos, es importante reconocer que muchas de las críticas dependen del tipo de experiencia que se espere. La película no pretende ser un drama psicológico complejo. Su objetivo es ofrecer una historia de supervivencia intensa y estilizada. En ese sentido, cumple con su propuesta de manera coherente. La clave está en entender que sus limitaciones también forman parte de su identidad. Un punto positivo adicional es la claridad moral de la historia. Aunque simplificada, la confrontación entre el protagonista y los soldados nazis establece un conflicto directo y fácil de comprender. No hay ambigüedades que confundan al espectador. Esta claridad permite disfrutar la película como un enfrentamiento clásico entre opresor y resistente. La sencillez del planteamiento facilita la inmersión en la acción. En términos técnicos, la dirección mantiene un control sólido del tono y del ritmo. La música acompaña adecuadamente las escenas de tensión y refuerza la atmósfera épica. El montaje es dinámico y ayuda a mantener la energía narrativa. Estos elementos técnicos contribuyen a que la experiencia sea envolvente. En conclusión, Sisu 2022 tiene fortalezas claras, identidad definida, acción intensa, una actuación protagonista sólida y una estética visual poderosa. Al mismo tiempo,
presenta debilidades como la falta de profundidad en personajes secundarios, la repetición estructural y la violencia que puede resultar excesiva para algunos. La valoración final dependerá del gusto personal del espectador. Para quienes disfrutan del cine de acción directo, estilizado y con un héroe casi mítico, la película ofrece una experiencia satisfactoria. Para quienes buscan complejidad psicológica y análisis histórico detallado, puede quedarse corta. En definitiva, sus puntos positivos superan a los negativos si se la juzga dentro de su propio marco creativo. Es una obra coherente con su propuesta y ejecutada con convicción. La clave está en abordarla como lo que es, una historia de resistencia extrema narrada con intensidad visual y narrativa, no un tratado histórico ni un drama introspectivo. Su recorrida en taquilla y su posterior lanzamiento en formatos domésticos reflejan cómo una película de presupuesto moderado puede posicionarse con éxito gracias al boca a boca, a los festivales y a una distribución estratégica. En términos de presupuesto, la película contó con una inversión aproximada de entre 6 y 7 millones de euros, una cifra relativamente contenida para una producción de acción ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Este presupuesto influyó en varias decisiones creativas, como el uso intensivo de localizaciones naturales en Finlandia y la combinación de efectos prácticos con apoyo digital moderado. A pesar de no tratarse de una superproducción, el resultado visual logró competir en impacto con proyectos de mayor escala. El estreno mundial de la película tuvo lugar en el circuito de festivales internacionales, donde comenzó a generar comentarios positivos por su intensidad y estilo visual. Posteriormente, se estrenó comercialmente en Finlandia a comienzos de 2023. En su país de origen tuvo una recepción sólida, convirtiéndose en una de las producciones locales más comentadas del año. Aunque el mercado finlandés es pequeño en comparación con Estados Unidos o China, el desempeño fue notable dentro de su contexto nacional. El verdadero impulso en taquilla llegó con su estreno internacional. En Estados Unidos, la película fue distribuida por una compañía especializada en cine independiente y de género, lo que permitió posicionarla como una propuesta de acción diferente y más cruda que las producciones habituales de los grandes estudios. El estreno norteamericano tuvo lugar en abril de 2023 y logró ingresar varios millones de dólares durante sus primeras semanas en cartelera. Aunque no compitió directamente con grandes franquicias, consiguió mantenerse gracias a críticas favorables y recomendaciones del público amante del cine de acción. En total, la recaudación mundial superó los 13 millones de dólares. Si bien esta cifra puede parecer modesta frente a los estándares de Hollywood, debe analizarse en relación con su presupuesto. Al haber costado menos de 10 millones, el rendimiento fue comercialmente rentable, especialmente considerando ingresos adicionales provenientes de ventas internacionales y derechos de distribución. El modelo de negocio de la película no dependía exclusivamente de la taquilla, sino también de acuerdos de licencia y ventas posteriores. El desempeño internacional fue particularmente interesante en mercados europeos. En países como Francia, Alemania y España, la película encontró un público afín al cine de acción estilizado y a las historias ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Aunque no dominó la taquilla semanal, logró una permanencia respetable en salas durante varias semanas. El atractivo de su premisa simple y su intensidad visual ayudó a captar la atención de espectadores que buscaban algo diferente a las grandes producciones estadounidenses. Un factor clave en su éxito fue el marketing. La promoción se centró en presentar la película como una experiencia intensa y sin concesiones. Los trailers destacaban las escenas de acción más impactantes y el concepto de Sisu, resaltando la idea de determinación inquebrantable. Esta estrategia ayudó a crear una identidad clara que facilitó su posicionamiento en el mercado. En cuanto al lanzamiento en formato doméstico, la película tuvo una estrategia escalonada. Tras su paso por cines, se lanzó primero en plataformas digitales de alquiler y compra en línea. Este estreno digital ocurrió pocas semanas después de su salida de cartelera en algunos territorios, aprovechando el impulso mediático generado por las críticas y la conversación en redes sociales. La disponibilidad en formato digital permitió ampliar su alcance a espectadores que no la habían visto en salas.
Posteriormente, se lanzó en formatos físicos como Blu-ray y DVD. Estas ediciones incluyeron contenido adicional, como escenas detrás de cámaras, entrevistas con el director y el elenco, y comentarios sobre la producción. Este material extra resultó atractivo para los aficionados al cine de acción y para quienes valoran conocer detalles técnicos sobre rodajes en condiciones extremas. Las ventas en formato físico fueron sólidas dentro del segmento de cine de género, especialmente en mercados europeos. En el ámbito del streaming, la película se integró a diferentes plataformas según la región. En algunos países estuvo disponible mediante suscripción en servicios populares, mientras que en otros se ofreció bajo modalidad de alquiler premium. Este modelo híbrido permitió maximizar ingresos en distintas etapas de su ciclo comercial. El estreno en streaming amplió considerablemente su audiencia, ya que muchas personas descubrieron la película meses después de su paso por cines. El rendimiento en el mercado doméstico también fue positivo en términos de crítica y valoración del público. Las puntuaciones en plataformas digitales y foros especializados ayudaron a mantener el interés. El boca a boca desempeñó un papel importante, especialmente entre aficionados al cine de acción que valoran propuestas más crudas y directas. Desde el punto de vista financiero, la combinación de taquilla internacional, ventas digitales, formatos físicos y acuerdos de streaming permitió que la película recuperara su inversión y generara beneficios. Esto es particularmente relevante para el cine europeo de género, que a menudo enfrenta mayores dificultades para competir en mercados dominados por grandes franquicias. Otro aspecto interesante es cómo el éxito relativo de la película fortaleció la reputación internacional de su director y de su equipo creativo. El desempeño comercial demostró que existe espacio en el mercado global para historias de acción ambientadas en contextos históricos poco explorados desde una perspectiva europea. Este resultado podría influir en futuras producciones similares. En términos de impacto cultural, aunque no fue un fenómeno masivo, la película logró posicionarse como una obra destacada dentro del cine de acción de 2022 y 2023. Su recorrido en festivales, seguido de un lanzamiento comercial estratégico, muestra un modelo de distribución que combina prestigio crítico y explotación comercial eficiente. En conclusión, el desempeño en taquilla de Sisu 2022 fue sólido considerando su presupuesto y su origen independiente. Superó los $13 millones a nivel mundial, recuperó su inversión y consolidó su presencia en mercados internacionales. Su lanzamiento en formato doméstico y digital amplió su alcance y permitió que encontrara una audiencia más amplia fuera de las salas de cine. Su doble rol como director y guionista en esta producción no es un detalle menor. La identidad tan marcada de la película se debe, en gran parte, a que la visión creativa proviene de una misma mente tanto en el plano narrativo como en el visual. Esta cohesión entre guión y dirección es uno de los factores que explican la fuerza estilística y la claridad tonal del proyecto. Jalmari Elander nació en Finlandia y desde joven mostró interés por el cine, especialmente por el cine de acción y aventura. Antes de convertirse en director de largometrajes, realizó cortometrajes que ya evidenciaban su inclinación por las historias intensas y por personajes que enfrentan situaciones extremas. Su formación no estuvo centrada exclusivamente en el cine académico tradicional, sino también en la experimentación práctica, lo que influyó en su estilo dinámico y visualmente contundente. Elander ganó reconocimiento internacional con su película anterior, Rarak Sports, una reinterpretación oscura y original del mito de Santa Claus. En esa obra ya se podían observar varios rasgos que luego se consolidarían en Sisu: el uso del paisaje finlandés como elemento narrativo, la mezcla de realismo con un tono casi mítico y la construcción de personajes enfrentados a fuerzas mayores que ellos mismos. Posteriormente dirigió Big Game, una aventura de acción con alcance internacional que le permitió trabajar con actores de Hollywood y ampliar su experiencia en producciones más ambiciosas. En Sisu, Elander vuelve a un enfoque más contenido en cuanto a escala presupuestaria, pero no en ambición visual o narrativa. Como guionista, construye una historia minimalista que se centra en un conflicto claro y directo.
El guión evita subtramas complejas y diálogos extensos, apostando por una narrativa visual fuerte y por el desarrollo del personaje principal a través de sus acciones. Esta decisión revela una comprensión profunda del lenguaje cinematográfico. El director confía en la imagen y en el ritmo más que en la exposición verbal. El concepto central de la película gira en torno al término finlandés sisu, que representa determinación, resistencia y coraje frente a la adversidad. Ellander no solo utiliza esta palabra como título, sino que la convierte en el eje temático de la historia. Desde el punto de vista del guión, el protagonista encarna esa filosofía de manera casi absoluta. No es un personaje lleno de dudas o contradicciones internas, es la representación de una voluntad inquebrantable. Esta construcción deliberadamente arquetípica muestra la intención del escritor de crear una figura casi legendaria. Como director, Ellander demuestra un fuerte control del tono. La película mantiene una coherencia estilística que combina crudeza, violencia explícita y una atmósfera casi de western. Su manejo del ritmo es preciso, alterna momentos de tensión contenida con explosiones de acción intensa. Esta estructura refleja su experiencia previa en el cine de género y su capacidad para entender lo que el público espera de una historia de acción sin perder su sello personal. Un aspecto importante de su trabajo como guionista es la economía narrativa. Ellander opta por capítulos o segmentos que marcan el avance de la historia, lo que aporta una sensación casi literaria a la estructura. Esta división permite que cada bloque tenga su propio clímax, reforzando la sensación de progresión constante. Es una técnica que ayuda a mantener la atención del espectador y que demuestra planificación detallada en la escritura. En cuanto a la dirección de actores, Ellander adopta un enfoque sobrio. El protagonista, interpretado por Jorma Tommila, habla muy poco durante la película. Esta decisión exige una dirección basada en la expresión corporal y la intensidad visual. Ellander sabe cómo encuadrar el rostro y los gestos para transmitir emociones sin necesidad de palabras. Esta capacidad para confiar en el silencio es una de sus fortalezas como director. Ellander también se caracteriza por su habilidad para aprovechar los paisajes naturales. En Sisu, los escenarios de Laponia no son simples fondos, sino parte integral de la narrativa. La inmensidad del entorno refuerza la soledad del protagonista y la brutalidad de la confrontación. Como director, sabe utilizar planos amplios para enfatizar la escala y primeros planos para intensificar el drama. Esta combinación visual aporta dinamismo y profundidad a la puesta en escena. Desde el punto de vista de la escritura, otro rasgo distintivo es la construcción de antagonistas claros y definidos. Ellander no busca ambigüedad moral en los villanos, su función es representar una amenaza concreta y opresiva. Esta simplificación deliberada encaja con el tono casi mítico del relato. El guión no pretende explorar complejidades psicológicas profundas en todos los personajes, sino centrarse en el enfrentamiento central. El estilo de Ellander como director también se refleja en la manera en que filma la acción. Prefiere coreografías físicas y efectos prácticos reforzados por retoques digitales, evitando depender exclusivamente del CGI. Esta elección aporta realismo y peso a las escenas de combate. Su experiencia previa en cine de acción le permite equilibrar espectacularidad y claridad visual, evitando que las secuencias resulten confusas. Como escritor, Ellander muestra una inclinación hacia los héroes solitarios. Sus protagonistas suelen ser individuos enfrentados a circunstancias extremas, obligados a recurrir a recursos internos más que a apoyo externo. Esta constante temática revela una fascinación por la resistencia individual frente a sistemas opresivos o amenazas superiores. En Sisu, esta idea alcanza su expresión más pura. Otro aspecto relevante es su capacidad para fusionar influencias internacionales con identidad local. Aunque la película puede recordar a ciertos westerns o thrillers de acción estadounidenses, mantiene una esencia profundamente finlandesa. El concepto de Sisu y el contexto histórico específico aportan autenticidad cultural. Ellander logra que su obra sea accesible para audiencias globales sin perder sus raíces. En términos de evolución profesional, Sisu representa una consolidación de su estilo.
no es un experimento aislado, sino la culminación de años explorando el cine de género. Su doble rol como director y guionista garantiza que la visión no se diluya en el proceso de producción. Esta unidad creativa se percibe en la coherencia del resultado final. Elander también demuestra habilidad en la gestión del presupuesto. Con recursos relativamente limitados en comparación con grandes producciones de guerra, logra crear una experiencia visual impactante. Esta eficiencia revela no solo talento artístico, sino también capacidad organizativa y estratégica como director. En conclusión, el trabajo de Jalmari Elander como director y guionista de Sisu 2022 es el motor creativo de la película. Su visión clara, su dominio del ritmo y su capacidad para construir un héroe casi mítico definen la identidad del proyecto. La combinación de escritura minimalista, dirección visual potente y control tonal demuestra una madurez artística consolidada. El compositor encargado de la música es Juri Sepa, quien colaboró estrechamente con el director Jalmari Elander para desarrollar un acompañamiento sonoro que reforzara la identidad cruda y directa del filme. La música en esta producción no es simplemente un elemento decorativo, es una herramienta narrativa que amplifica la tensión, subraya la brutalidad y sostiene emocionalmente el viaje del protagonista. Desde los primeros minutos, el tono musical deja claro que el espectador se enfrenta a una historia de supervivencia extrema. La partitura combina elementos orquestales con texturas más minimalistas y oscuras. No se trata de una banda sonora grandilocuente al estilo de las superproducciones bélicas tradicionales. En lugar de eso, la música adopta un enfoque contenido, casi áspero, que refleja el paisaje inhóspito de Laponia y la soledad del personaje principal. Esta elección estilística encaja perfectamente con el carácter lacónico del protagonista y con la narrativa visual sobria. Uno de los rasgos más destacados del trabajo de Juri Sepa es su capacidad para utilizar el silencio como parte integral de la composición. En muchas escenas, la música se reduce al mínimo o desaparece por completo, permitiendo que los sonidos ambientales, el viento, los pasos sobre la tierra, los disparos lejanos, ocupen el primer plano. Este contraste entre momentos de silencio y estallidos musicales intensifica el impacto emocional. Cuando la música entra con fuerza, lo hace para subrayar un giro dramático o una secuencia de acción particularmente intensa. El tema principal de la película está construido alrededor de una base instrumental sobria, con cuerdas profundas y percusión contenida. Esta melodía no es excesivamente compleja, pero sí evocadora. Representa la determinación del protagonista y funciona como un motivo recurrente que aparece en momentos clave. Cada vez que el personaje supera un obstáculo aparentemente imposible, el tema reaparece con ligeras variaciones, reforzando la idea de resistencia inquebrantable. En las escenas de acción, la música adopta un ritmo más marcado. La percusión se vuelve protagonista, creando una sensación de urgencia y movimiento constante. Sin embargo, el compositor evita caer en la saturación sonora. No hay una sobrecarga de instrumentos ni un bombardeo continuo de sonidos épicos. La música acompaña la coreografía de combate sin eclipsarla, permitiendo que los efectos prácticos y los sonidos diegéticos mantengan su protagonismo. Otro aspecto interesante es la textura sonora que evoca el entorno natural. Algunas piezas incorporan tonos graves y resonancias que recuerdan la inmensidad del paisaje. La música parece surgir de la tierra misma, como si estuviera conectada al entorno. Esta integración temática refuerza la sensación de que el protagonista está en sintonía con la naturaleza y que su resistencia forma parte del mismo territorio que habita. El uso de instrumentos tradicionales no es evidente de forma explícita, pero la atmósfera general tiene un matiz nórdico. No se trata de una banda sonora folclórica, sino de una composición moderna que sugiere identidad cultural a través de tonalidades y estructuras musicales sobrias. Esta sutileza evita que la música suene estereotipada, manteniendo un equilibrio entre lo local y lo universal. En términos de construcción dramática, la música evoluciona junto con la narrativa. Al inicio, las piezas son más contenidas y reflejan la rutina solitaria del protagonista. A medida que el conflicto se intensifica,
la partitura adquiere mayor densidad y energía. Este crecimiento gradual ayuda a sostener la tensión y a preparar al espectador para los enfrentamientos más extremos. Un punto clave es cómo la música apoya el carácter casi mítico del protagonista. En ciertos momentos, la composición adquiere un tono más épico, aunque sin perder la sobriedad general. No es un heroísmo exagerado, sino una épica contenida que encaja con la personalidad del personaje. Esta decisión demuestra una comprensión profunda del tono general de la película. En las escenas más violentas, la música a veces se retira por completo, dejando que el impacto visual y sonoro de los combates hable por sí mismo. Esta estrategia resulta efectiva, ya que evita la sensación de manipulación emocional excesiva. Cuando la partitura regresa después de un enfrentamiento, suele hacerlo con una variación del tema principal, reforzando la idea de que el protagonista sigue avanzando pese a las adversidades. La mezcla de sonido también juega un papel importante. La integración entre música y efectos sonoros está cuidadosamente equilibrada. Los disparos, explosiones y sonidos ambientales no quedan opacados por la banda sonora. Al contrario, existe un diálogo constante entre ambos elementos. Este equilibrio es fundamental para mantener la inmersión del espectador. Otro detalle relevante es la ausencia de canciones comerciales o temas vocales destacados. La decisión de centrarse en una partitura instrumental coherente refuerza la identidad unificada de la película. No hay interrupciones estilísticas ni cambios bruscos de tono provocados por piezas externas. La música funciona como una extensión orgánica de la narrativa visual. Desde una perspectiva técnica, la composición demuestra un dominio de la dinámica. Los crescendos están bien calculados y los momentos de tensión se construyen gradualmente. La percusión no se utiliza de manera constante, sino estratégica, para enfatizar la urgencia. Las cuerdas, por su parte, aportan profundidad emocional sin volverse melodramáticas. La colaboración entre Juri Cepa y Jalmari Elander es evidente en la coherencia del resultado final. La música no parece añadida en postproducción sin conexión con la visión del director, sino diseñada desde el inicio como parte integral del proyecto. Esta sincronía creativa es clave para que la banda sonora encaje con precisión en cada escena. En conclusión, la música de Sisu 2022 es un componente esencial que refuerza la intensidad y la identidad de la película. El trabajo de Juri Cepa combina sobriedad, tensión y matices épicos sin caer en excesos. La película Sisu 2022 culmina con un final que refleja tanto la intensidad física como el simbolismo temático que ha marcado toda la narrativa. Desde el inicio, la historia se centra en la lucha de un hombre solitario contra fuerzas superiores y despiadadas, un hombre definido por su determinación, coraje y resiliencia, la encarnación del concepto finlandés de Sisu. El desenlace, lejos de ser una conclusión convencional, busca cerrar la historia del protagonista mostrando el precio, la magnitud y la trascendencia de su resistencia, así como dejando un impacto emocional duradero en el espectador. A lo largo de la película, el protagonista se enfrenta a una serie de enemigos prácticamente imbatibles, lo que establece un tono de tensión y expectativa desde el principio. Cada enfrentamiento es un testimonio de su resistencia física y mental, y las escenas finales buscan sintetizar toda esa experiencia acumulada en un enfrentamiento definitivo que determine su supervivencia y la resolución de la historia. Este clímax no se centra solo en la acción, sino en la demostración del carácter inquebrantable del protagonista, mostrando cómo la voluntad humana puede prevalecer incluso ante adversidades abrumadoras. En los minutos previos al clímax, la narrativa prepara al espectador mediante una serie de situaciones extremas. Los enemigos, que hasta ese momento habían perseguido al protagonista incansablemente, representan tanto una amenaza física como una prueba simbólica de su resistencia. Cada derrota parcial de estos antagonistas refuerza la idea de que el protagonista no es solo un sobreviviente, sino una fuerza de la naturaleza que no puede ser contenida por la violencia común. La combinación de planificación estratégica, fuerza bruta y determinación absoluta lo ha llevado al punto en el que solo un último desafío puede decidir su destino.
El enfrentamiento final se desarrolla en un entorno que enfatiza la soledad y la magnitud de la lucha. La Laponia invernal, con sus paisajes vastos, nevados y desolados, actúa casi como un personaje más. La nieve, los vientos helados y la inmensidad del terreno no solo condicionan la acción, sino que refuerzan el simbolismo del desafío. El protagonista está completamente aislado, enfrentando enemigos que buscan arrebatarle todo lo que ha conseguido, y este aislamiento físico se refleja en la intensidad emocional de la escena. Cada golpe, cada emboscada y cada maniobra se siente más impactante por la sensación de que no hay rescate posible, que su supervivencia depende exclusivamente de su capacidad para resistir y adaptarse. La batalla culminante no se limita a un enfrentamiento físico, es un verdadero testimonio de estrategia, ingenio y tenacidad. El protagonista utiliza su conocimiento del terreno, su fuerza y su determinación para superar a sus enemigos uno por uno. La coreografía de la acción combina violencia realista con elementos casi míticos, mostrando cómo el individuo puede, mediante resiliencia y concentración extrema, prevalecer contra fuerzas aparentemente invencibles. Esta mezcla de realismo y exageración controlada refuerza la sensación de que el protagonista no es solo humano, sino un símbolo viviente de perseverancia. A medida que la confrontación llega a su punto crítico, la película enfatiza la narrativa visual más que los diálogos. La ausencia de palabras refleja la naturaleza silenciosa pero implacable del protagonista. Su mirada, sus gestos y cada movimiento corporal transmiten determinación y resistencia. Este enfoque minimalista permite que el espectador se concentre en la intensidad física y emocional de la escena, convirtiendo cada instante en un momento cargado de tensión y significado. El clímax también marca un giro emocional importante. Aunque la historia ha estado centrada en la supervivencia y la acción, el final sugiere un cierre simbólico y moral. La victoria del protagonista no es solo física, es una afirmación de su filosofía de vida, un reflejo del concepto de Siso aplicado a la narrativa, una resistencia que no cede ante el miedo, la fatiga o la adversidad. La conclusión transmite que la verdadera fuerza del personaje reside tanto en su espíritu como en su habilidad para enfrentar situaciones extremas. El desenlace visualmente se apoya en la cinematografía para reforzar la idea de trascendencia. Los planos amplios de los paisajes nevados, combinados con la acción centrada en el protagonista, crean un contraste que magnifica la heroicidad de sus actos. La música, cuidadosamente integrada por Juri Sepa, acentúa cada momento crítico, utilizando crescendos y silencios estratégicos para subrayar la tensión y la liberación emocional cuando los enemigos son finalmente superados. Esta integración entre sonido y imagen convierte el final en una experiencia multisensorial que enfatiza tanto la violencia como la trascendencia simbólica. Uno de los elementos más interesantes del final es cómo maneja el tiempo y la percepción de la lucha. Aunque los enfrentamientos previos ya habían sido intensos, el clímax se siente como la concentración de toda la tensión acumulada. Cada acción tiene peso, cada decisión tiene consecuencias inmediatas y visibles, y cada obstáculo superado aumenta la sensación de logro. La narrativa se mueve de manera fluida entre la acción física y la reflexión implícita sobre la determinación humana, mostrando que la supervivencia no es solo cuestión de fuerza, sino también de voluntad y estrategia. El final de la película también mantiene coherencia con la construcción del personaje a lo largo del relato. Desde los primeros momentos, el protagonista se ha mostrado como alguien que no duda, que actúa con claridad y que enfrenta los desafíos sin esperar ayuda externa. La resolución final refuerza esta característica. La victoria no llega por intervención externa ni por circunstancias fortuitas, sino por la perseverancia y la habilidad del propio personaje. Esta coherencia interna refuerza la credibilidad del clímax y proporciona al espectador una sensación de cierre satisfactorio. Otro aspecto relevante es cómo el final combina la acción con un subtexto emocional y simbólico. Aunque las secuencias violentas son intensas, no se trata de violencia gratuita. Cada enfrentamiento final sirve para demostrar la resistencia del protagonista y para subrayar la filosofía que guía su vida.
La narrativa sugiere que la fuerza no es solo física, sino moral y emocional, y que la verdadera victoria radica en mantenerse fiel a los propios principios incluso cuando todo parece perdido. Tras la resolución de la confrontación principal, la película ofrece un epílogo breve pero significativo. Aunque el protagonista ha superado a sus enemigos y ha asegurado su supervivencia, la historia no termina con un triunfo simple o celebratorio. En lugar de eso, se enfatiza la soledad y el costo de la lucha. La victoria es personal y está acompañada de un silencio que invita a la reflexión. La conclusión sugiere que la verdadera recompensa de la resistencia no es la gloria, sino la afirmación de la propia determinación frente a circunstancias extremas. La construcción del final también es visualmente simbólica. La escena final muestra al protagonista emergiendo del conflicto, solo pero indemne, en un paisaje que parece infinito. Esta elección refuerza la idea de que la lucha ha sido tanto interna como externa y que su supervivencia es un testimonio de fortaleza inquebrantable. La combinación de planos amplios, luz natural y composición cuidadosa da a la secuencia final una sensación de majestuosidad y de cierre narrativo completo, sin necesidad de diálogos elaborados ni explicaciones externas. Finalmente, el desenlace de Sisu 2022 no solo concluye la historia del protagonista, sino que también refuerza los temas centrales de la película: la resistencia, el coraje y la perseverancia frente a la adversidad. La acción intensa, la tensión narrativa y la música cuidadosamente integrada convergen para ofrecer un final memorable y coherente con el desarrollo del personaje. Es un cierre que honra tanto la narrativa visual como los valores que la película busca transmitir, dejando al espectador con una impresión duradera del heroísmo silencioso y la fuerza interior que caracterizan al protagonista. En conclusión, el final de Sisu 2022 combina acción extrema, simbolismo temático y un enfoque visual poderoso para cerrar la historia de manera satisfactoria. La resolución del conflicto principal refuerza la identidad del protagonista como encarnación del Sisu, ofreciendo una conclusión que es tanto emocionante como emocionalmente resonante. Uno de los aspectos más discutidos es la violencia extrema y gráfica que permea toda la película. Desde los primeros minutos, Sisu no oculta su intención de mostrar escenas de acción brutales, con enfrentamientos sangrientos, explosiones y combates cuerpo a cuerpo de gran intensidad. Para muchos espectadores, esta violencia es parte del atractivo del género y refuerza la sensación de tensión e inmediatez de la narrativa. Sin embargo, para otros, el nivel de violencia resulta excesivo y en ocasiones gratuito, más allá de lo que la historia exige. Estas críticas sostienen que la película se centra en la espectacularidad de los enfrentamientos de manera que puede incomodar o alienar a quienes buscan un enfoque más moderado o reflexivo sobre el conflicto. Otro punto polémico se relaciona con la representación histórica. La película está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, pero muchos críticos han señalado que no se trata de una reconstrucción precisa de los hechos, sino de un marco utilizado principalmente para el desarrollo de la acción y el heroísmo del protagonista. Los antagonistas están presentados de manera simplificada y ciertos elementos de la trama se alejan de la verosimilitud histórica. Esto ha generado debates sobre la responsabilidad del cine de acción al abordar contextos históricos, cuestionando si la exageración y la estilización violentas trivializan hechos reales y situaciones sensibles del pasado. El estilo narrativo y la construcción del protagonista también han sido objeto de controversia. El personaje principal es prácticamente invulnerable y sus acciones, aunque impresionantes, resultan inverosímiles en muchos momentos. Mientras que algunos espectadores disfrutan de esta exageración como parte del entretenimiento y del tono mítico de la película, otros opinan que resta credibilidad y coherencia al relato. Esta percepción ha llevado a que algunos consideren la película más cercana a un espectáculo tipo videojuego o cómic que a un drama histórico serio. La falta de desarrollo profundo de personajes secundarios también ha sido señalada, pues estos funcionan más como obstáculos que como figuras con motivaciones propias, lo que contribuye a una narrativa repetitiva y lineal. Un tema adicional de discusión se refiere al uso del idioma. Aunque la historia se desarrolla en Finlandia durante un conflicto histórico, gran parte de los diálogos están en inglés.
Esta decisión ha sido criticada por algunos espectadores, quienes consideran que disminuye la autenticidad cultural e histórica del relato. La elección del inglés busca un alcance internacional, pero al mismo tiempo genera una sensación de distancia respecto al contexto original, afectando la inmersión de ciertos públicos más familiarizados con la historia y el idioma finlandés. La excesiva estilización de la acción también ha generado debates. Las secuencias de combate son coreografiadas con gran precisión y adoptan un ritmo casi hiperbólico, con un protagonista que supera cualquier obstáculo con facilidad. Si bien esto refuerza la idea del héroe invencible y su relación con el concepto de Sisu, para algunos espectadores rompe la suspensión de incredulidad. La exageración, aunque intencional, ha sido interpretada como una forma de glorificación de la violencia sin consecuencias reales, lo que ha provocado comentarios críticos sobre la ética y el mensaje subyacente de la película. Por último, la película ha generado cierta discusión sobre las expectativas del público y la comercialización internacional. En algunos mercados se promocionó como un drama bélico intenso, mientras que otros la recibieron principalmente como una película de acción. Esta diferencia de percepción ha provocado decepción en ciertos espectadores que esperaban un enfoque más histórico o reflexivo. Al mismo tiempo, ha puesto en evidencia cómo la promoción y el posicionamiento de una película pueden influir en la recepción y generar controversias no necesariamente relacionadas con la calidad artística, sino con la alineación entre expectativas y contenido real. En conjunto, las controversias en torno a Sisu 2022 reflejan cómo una película de acción puede generar debates profundos más allá de su entretenimiento. La violencia extrema, la estilización narrativa, la representación histórica y la elección del idioma han sido los principales puntos de discusión, mostrando que la obra provoca reflexión